¿Te has puesto a pensar alguna vez si la etiqueta de cristiano es un billete automático al paraíso? Porque, ojo, el propio Jesús lanzó una advertencia que resuena con fuerza en Mateo 7:21. No basta con llamarle Señor, Señor. La llave del reino celestial la tiene solo quien vive y respira la voluntad del Padre. Esta afirmación, tan directa como un rayo, nos sacude la conciencia. Ser cristiano va mucho más allá de las palabras bonitas. Exige una coherencia de vida que refleje el corazón de Dios. Hoy vamos a adentrarnos en la realidad de tres grupos de creyentes que, a pesar de su fe aparente, podrían estar transitando una senda peligrosa, con el riesgo real de encontrarse fuera de la puerta celestial. Desmenuzaremos las enseñanzas bíblicas sobre aquellos que se autoengañan con una falsa sensación de seguridad, los que sin darse cuenta se desvían del camino, y los que desafían abiertamente a Dios con una rebeldía sin freno. Si alguna vez te has cuestionado si tu andar en la fe es firme y verdadero, este mensaje es para ti. Prepárate para confrontar verdades que pueden cambiar tu destino eterno. La Biblia nos lanza una advertencia clara y directa. No todos los que profesan seguir a Cristo cruzarán el umbral del reino de los cielos. Es una verdad que puede resultar incómoda, pero Jesús mismo la expresó sin rodeos. No basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que es esencial hacer la voluntad del Padre Celestial. Mateo 7:21. Estas palabras demuelen la falsa confianza de muchos que creen que una fe superficial será suficiente. Pero, ¿qué implica realmente hacer la voluntad de Dios? Es posible que haya personas que, a pesar de declararse creyentes, estén en camino a la condenación eterna. A lo largo de la historia, incontables individuos han depositado su confianza en su religiosidad, en sus buenas acciones o en sus interpretaciones personales de la fe. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el cristianismo auténtico trasciende las meras palabras y demanda una transformación genuina del corazón. ¿Alguna vez has sentido esa punzada de duda, preguntándote si tu fe es tan sólida como crees, o si solo se queda en la superficie? Este video es una invitación a una introspección profunda, a examinar tu relación con Dios y a considerar cómo esa conexión vital puede influir en tu destino eterno. Te animo a quedarte hasta el final, porque vamos a explorar verdades bíblicas que, aunque muchos pasan por alto, tienen el poder de transformar tu vida para siempre. Antes de que sigas, regálanos un me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un ápice de este contenido crucial. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos presenta a un grupo de personas expectantes ante la llegada del esposo, una figura que simboliza a Cristo. Sin embargo, la mitad de ellas fueron rechazadas. No eran incrédulas, sino personas que aguardaban su venida, con lámparas en sus manos, pero carentes del aceite esencial, una relación viva y genuina con Dios. Cuando las vírgenes prudentes intentaron compartir su aceite, ya era demasiado tarde. Y cuando las rechazadas clamaron, Señor, Señor, ábrenos, la respuesta fue un frío e irrevocable. En verdad os digo que no os conozco. Mateo 25, 11, 12. Qué realidad tan escalofriante para aquellos que se creen iluminados, solo para descubrir demasiado tarde que nunca fueron realmente conocidos por Dios. El autoengaño es una de las trampas más letales en el camino de la fe. Es fácil para los cristianos asumir que asistir a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando o invocar el nombre de Dios son garantías de salvación. Pero Jesús nos dejó una advertencia directa en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No basta con reconocerlo de labios para afuera si nuestras acciones no reflejan una entrega real. Un ejemplo palpable lo encontramos en Judas Iscariote,
Caminó junto a Jesús, presenció milagros asombrosos, escuchó enseñanzas transformadoras, pero su corazón nunca se entregó verdaderamente. Su historia nos enseña que la proximidad a lo sagrado no garantiza la salvación. Lo que marca la diferencia es un compromiso genuino y una rendición total a Cristo. Hoy en día, muchos viven una fe superficial, confiando en las formas externas del cristianismo sin cultivar una relación íntima con Dios. Asisten a la iglesia por tradición, repiten oraciones sin convicción y creen que haber crecido en un hogar cristiano les otorga un pase directo al cielo. Pero el Señor no busca creyentes de nombre, sino hijos obedientes. Jesús confrontó esta falsa seguridad cuando dijo: «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé: «Nunca os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad». Mateo 7, 22, 23. Este pasaje es impactante porque revela que incluso aquellos que realizan obras en el nombre de Dios pueden ser rechazados si carecen de una relación auténtica con Él. La historia del joven rico es otro recordatorio de cómo alguien puede creer que está siguiendo a Dios, pero en realidad su corazón está lejos. Este hombre se acercó a Jesús con una actitud aparentemente correcta, preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recordó los mandamientos, y él respondió con confianza que los había guardado desde su juventud. Sin embargo, cuando el Señor le pidió que renunciara a sus riquezas y lo siguiera, el joven se entristeció y se marchó. Tenía una apariencia de piedad, pero su corazón estaba atado a las cosas terrenales. Jesús entonces declaró cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Marcos 10:24. Esto nos muestra que no es suficiente llevar una vida moralmente correcta si en lo profundo de nuestro ser existen ídolos que ocupan el lugar de Dios. Demasiados han cambiado su relación viva con Dios por una rutina religiosa. Se han convertido en expertos en participar en eventos cristianos, pero son desconocidos en el cielo. Son como los fariseos, que cumplían todas las reglas externas, pero su interior estaba lleno de hipocresía, a quienes Jesús confrontó con palabras duras. «Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. ¿Cuántos encajan hoy en esta descripción? Personas que pueden recitar versículos, servir en ministerios, pero en su vida privada viven de espaldas a Dios. El engaño de un cristianismo superficial es peligroso porque otorga una falsa sensación de seguridad. Es como una casa construida sobre arena, que parece estable hasta que llega la tormenta. Jesús habló de esto en Mateo 7, 24, 27, comparando a quien escucha su palabra y la obedece con un hombre sabio que edifica sobre la roca, mientras que quien oye pero no practica es como un necio que construye sobre la arena. La diferencia entre ambos no era el conocimiento de la palabra, sino la obediencia a ella. Y cuando la tempestad azotó, solo la casa sobre la roca permaneció en pie. Hoy hay quienes confían en que sus buenas obras les asegurarán un lugar en el cielo. Creen que se salvarán porque ayudan a otros necesitados, donan dinero a la iglesia o participan en actividades caritativas. Pero la salvación no se obtiene por obras, sino por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8, 9. Las obras son el fruto de una fe verdadera, pero no el medio para obtener la salvación. Muchos se presentarán ante Dios con una lista de sus logros, pero si no han nacido de nuevo, si su vida no ha sido transformada, todo habrá sido en vano. El llamado de Cristo es claro. Debemos examinar nuestra fe y asegurarnos de que realmente estamos en el camino correcto. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13:5.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No podemos darnos el lujo de vivir en la ilusión de una fe que no salva. Es hora de dejar las apariencias y buscar una relación genuina con Dios, una fe que se refleje en cada aspecto de nuestra vida. El peligro de confiar en una fe superficial es que nos insensibiliza a la verdadera necesidad de arrepentimiento. Como los fariseos, podemos caer en la trampa de sentirnos justos al compararnos con los demás y pensar que estamos bien, pero Dios no nos evalúa con estándares humanos. Él ve el corazón. La única seguridad verdadera se encuentra en una vida entregada por completo a Cristo, en una fe que produce frutos dignos de arrepentimiento. A lo largo de la Biblia, Dios ha dejado advertencias claras para aquellos que confían en una falsa seguridad. El caso de los israelitas en el desierto es un ejemplo elocuente. Habían presenciado el poder de Dios, experimentado sus milagros, y aún así murmuraban, dudaban y se rebelaban. Pensaban que por ser el pueblo escogido, estaban seguros, pero muchos no entraron en la tierra prometida debido a su incredulidad y desobediencia. Hebreos 3:16-19. El tiempo de la gracia no será eterno. Hoy es el día de examinar nuestro corazón y preguntarnos honestamente, ¿mi fe es real o es solo una apariencia? ¿Mi vida refleja una transformación genuina o simplemente sigo tradiciones religiosas sin un compromiso verdadero? La salvación es un presente precioso que no podemos dar por sentado. No basta con decir Señor, Señor a la ligera. Es necesario vivir de acuerdo con Él. El mensaje de Dios es claro. La indiferencia espiritual es inaceptable. En Apocalipsis 3:16, Jesús lanza una fuerte advertencia a la iglesia de la Odisea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras son un llamado de atención para todos aquellos que se contentan con una fe a medias, los que creen que pueden mantener un pie en el reino de Dios y otro en el mundo. No hay neutralidad en el camino de la salvación. O se está completamente con Cristo o se está contra Él. Sin un compromiso total, no hay esperanza de vida eterna. Los tibios no niegan a Dios abiertamente, pero tampoco lo siguen con todo su corazón. No se rebelan directamente contra su palabra, pero tampoco la obedecen fielmente. No se entregan a una vida de pecado desenfrenado, pero toleran pequeñas transgresiones en su vida diaria. Son aquellos que buscan un cristianismo cómodo, sin renuncias, sin sacrificios, sin una transformación real. Asisten a la iglesia, pero su vida no refleja el carácter de Cristo. Cantan alabanzas, pero su corazón está lejos de Dios. Hablan de fe, pero sus acciones contradicen sus palabras. Quieren recibir las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de la santidad. Prefieren un evangelio que se adapte a sus deseos en lugar de someterse a la verdad inmutable de las Escrituras. Dios no tolera la tibieza porque es una forma de engaño, incluso más peligrosa que la incredulidad abierta, porque otorga una falsa sensación de seguridad. El que es frío y rechaza a Dios, al menos es plenamente consciente de su distancia del Señor, pero el tibio se engaña a sí mismo, creyendo que está en el camino correcto cuando en realidad está en peligro de condenación. Por eso Jesús dice en Mateo 6:24, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». No hay un punto medio. No es posible dividir el corazón entre Dios y el mundo sin terminar perdiéndolo todo. Uno de los ejemplos más impactantes de la tibieza espiritual en la Biblia es el pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, les proveyó alimento, agua y protección, pero su corazón nunca estuvo completamente rendido a Él. Anhelaban las bendiciones de Dios,
pero al mismo tiempo deseaban las comodidades de Egipto. Un día adoraban al Señor, y al siguiente fabricaban un becerro de oro para postrarse ante él. Por esta razón, muchos murieron sin ver la tierra prometida. Sus cuerpos quedaron esparcidos en el desierto como testimonio de que Dios no se complace con aquellos que fluctúan entre la obediencia y la desobediencia, entre la devoción y la indiferencia. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo en la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:1-2. Jesús les dice: «Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Esta es la condición de muchos cristianos tibios. Exteriormente parecen estar vivos, pero espiritualmente están muertos. Pueden tener una reputación de fe, pero Dios ve la verdad de sus corazones. No basta con aparentar piedad, es necesario vivir en santidad. No es suficiente conocer la palabra, es esencial obedecerla. La tibieza espiritual también se manifiesta en la indiferencia hacia el pecado. Muchas personas que se autodenominan cristianas han perdido la sensibilidad a lo que desagrada a Dios. Justifican comportamientos pecaminosos en nombre de la tolerancia, permiten compromisos en su vida espiritual y normalizan lo que la Biblia condena. En lugar de confrontar el pecado con valentía, prefieren guardar silencio para no incomodar. En lugar de apartarse del mal, lo aceptan con excusas. Pero Efesios 5:11 dice: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Ante aquellos que ven el pecado como algo trivial, el profeta Elías confrontó esa actitud en el pueblo de Israel cuando les dijo en Primera Reyes 18:21: «¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». La tibieza espiritual es una forma de idolatría porque coloca el ego, los deseos personales y la aprobación del mundo en un lugar que solo le pertenece a él. No es posible amar a Dios y al mundo al mismo tiempo, aferrarse a lo que él aborrece. No se puede vivir con un corazón dividido sin sufrir las consecuencias. Uno de los síntomas más evidentes de la tibieza es la falta de pasión por las cosas de Dios. Cuando la oración se convierte en una obligación en lugar de un deleite, cuando la lectura de la palabra se vuelve esporádica y sin profundidad, cuando el deseo de congregarse se extingue, es una señal de alerta. El fuego del Espíritu Santo no puede habitar en un corazón lleno de indiferencia. La tibieza no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de una vida que poco a poco ha permitido que otras cosas ocupen el primer lugar en el corazón. Por esa razón, Hebreos 2:1 advierte: «Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos». Dios es paciente y misericordioso, pero su paciencia no debe confundirse con tolerancia al pecado. Muchos cristianos tibios confían en que siempre habrá tiempo para arrepentirse, que pueden seguir viviendo en su mediocridad espiritual y que al llegar la hora de la muerte tendrán la oportunidad de reconciliarse con Dios. Pero la Biblia es clara en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte. No hay tiempo para cambios de última hora cuando ya se ha cruzado el umbral de la eternidad. El llamado de Dios es urgente. Romanos 13:11 dice: «Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». Ha llegado el momento de dejar la complacencia. El tiempo de vivir con un cristianismo a medias se ha agotado. Es necesario despertar del letargo espiritual antes de que sea demasiado tarde. El mensaje final de Jesús a la iglesia de la Odisea
culmina con un llamado a la restauración en Apocalipsis 3, 19, 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Dios todavía está llamando a los tibios a regresar a él. No los rechaza sin antes darles la oportunidad de arrepentimiento. Pero esta oportunidad no durará para siempre. El cristianismo auténtico nunca ha sido un camino de medias tintas. No es una religión superficial, ni un estilo de vida opcional. Es una vocación radical a la entrega total. A amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. No hay espacio para la indiferencia, para la pasividad, para el corazón dividido. Dios busca un pueblo encendido en fuego, comprometido con su verdad, dispuesto a pagar el precio de seguirlo sin reservas. El destino de los tibios ya ha sido declarado por el Señor. No habrá lugar para ellos en su reino. No habrá excusas que los justifiquen en el día del juicio. No habrá posibilidad de apelación a la sentencia divina. El tiempo de decidir es ahora, no después, no mañana, no cuando sea conveniente. Hoy es el día en que cada persona debe preguntarse honestamente, ¿estoy viviendo una fe genuina o me he conformado con una forma de piedad? ¿Ardo de amor por Dios o me he vuelto tibio sin darme cuenta? El Señor no acepta corazones divididos. Es todo o nada, vida o muerte, salvación o condenación. La obediencia a Dios no es opcional. No se trata de hacer lo que parece correcto o lo que resulta conveniente en un momento dado. No se puede intentar elegir qué mandamientos seguir y cuáles ignorar. La obediencia parcial es desobediencia total. Desde el principio, Dios ha demandado de su pueblo un compromiso absoluto, una rendición sin reservas, una sumisión completa a su voluntad. Sin embargo, muchos han caído en la trampa de creer que pueden seguir a Dios a su manera, que basta con cumplir con algunas cosas y dejar de lado otras, que Dios pasará por alto su falta de compromiso, porque, al fin y al cabo, algo hicieron por Él. Pero la Escritura es clara. El Señor no acepta corazones divididos ni una fidelidad a medio gas. Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con promesas de grandeza, terminó perdiéndolo todo por su obediencia incompleta. Dios le dio una instrucción precisa a través del profeta Samuel. Debía destruir por completo a los amalecitas, no dejar nada con vida, no tomar ningún botín, no negociar con el enemigo. Pero Saúl decidió que podía alterar las órdenes divinas. En lugar de exterminar a todos, dejó con vida al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado, convencido de que Dios estaría complacido con su ofrenda. Cuando Samuel lo confrontó, su respuesta fue justificación tras justificación. Creía que porque había hecho algo de lo que Dios le pidió, compensaba su desobediencia. Entonces Samuel declaró palabras que resuenan a través de las generaciones. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. El pecado de Saúl no fue simplemente tomar el ganado o perdonar la vida de un rey. Su verdadero pecado fue creer que podía negociar con Dios, que podía obedecer a medias y aún así permanecer aprobado. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, no acepta una sumisión condicional, ni se complace con aquellos que siguen su voluntad solo cuando les conviene. Saúl perdió el trono, perdió el respaldo divino, y finalmente perdió su vida porque nunca entendió que obedecer a Dios no es negotiable. Y la historia de Saúl no es un caso aislado. Este es un mensaje que no puede ser ignorado.
Si te has dado cuenta de que tu fe necesita un examen más profundo, no te lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas bíblicas que te ayudarán a crecer espiritualmente. Dale un me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Activa las notificaciones para estar al tanto de nuestras novedades. Y deja un comentario contándonos cómo Dios ha estado trabajando en tu corazón. Por favor, comparte este video con alguien que necesita escuchar la verdad de Cristo hoy mismo. A lo largo de toda la Biblia encontramos ejemplos de personas que intentaron seguir a Dios a su manera y terminaron cosechando juicio en lugar de bendición. Ananías y Zafira, en el libro de Hechos, también creyeron que podían engañar al Espíritu Santo, que podían fingir devoción sin una entrega completa. Vendieron una propiedad y en lugar de entregar el valor total, se quedaron con una parte, aparentando haber dado todo. Pensaron que Dios no notaría la diferencia, que una pequeña mentira no tendría consecuencias, pero Pedro les reveló la gravedad de su pecado. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. En ese mismo instante, ambos cayeron muertos. El error de muchos cristianos es pensar que porque Dios es amor, pasará por alto la desobediencia. Pero el amor de Dios no anula su justicia. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, no puede ser manipulado. No hay una obediencia parcial que Él acepte, porque la obediencia es la evidencia de un corazón verdaderamente rendido a Él. Jesús lo dijo sin rodeos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No dijo que bastaba con conocerlos, ni con aceptarlos intelectualmente, ni con obedecer solo los más convenientes. Dijo que el amor verdadero se demuestra en una obediencia absoluta. En tiempos de Jesús, los fariseos eran expertos en fingir obediencia. Conocían la ley, enseñaban las escrituras, cumplían todas las tradiciones, pero su corazón estaba lejos de Dios. Obedientes en la apariencia, pero hipócritas en su interior, creían que por dar sus diezmos, por ayunar, por orar en público, tenían un pase directo al cielo. Pero Jesús los desenmascaró. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Su obediencia era selectiva. Cumplían los rituales, pero ignoraban lo que realmente importaba. Dios no busca rituales vacíos, no busca la apariencia de piedad. Busca corazones completamente sometidos a su voluntad. No basta con hacer lo correcto en algunas áreas y fallar deliberadamente en otras. La obediencia debe ser integral. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Es un mandato, no una sugerencia, un llamado a la totalidad, no a la mediocridad espiritual. Una de las formas más comunes en que los cristianos caen en la obediencia parcial es ignorando lo que la Biblia enseña cuando colisiona con sus deseos o con lo que la cultura mundial acepta. Adoptan los principios de Dios cuando se alinean con sus intereses, pero rechazan aquellos que demandan sacrificio. Toman la gracia como una licencia para seguir pecando en lugar de verla como el poder para vencer el pecado. Pero Romanos 6:1-2 deja claro que la gracia no es una patente de corso para la desobediencia. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La obediencia parcial también se manifiesta cuando las personas buscan justificarse. Argumentan que Dios conoce sus corazones, que su intención es buena, que no es necesario ser tan radical. Pero Dios nunca pidió una obediencia basada en la conveniencia. Cuando a Abraham se le ordenó sacrificar a Isaac, no cuestionó a Dios, ni intentó negociar un plan alternativo. Simplemente obedeció.
Cuando Daniel enfrentó el decreto del rey que prohibía la oración, no buscó una solución intermedia. Continuó orando como siempre, sin temor a las consecuencias. Cuando los discípulos fueron amenazados por predicar el Evangelio, no buscaron una forma más segura de hacerlo. Respondieron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. Dios nunca ha bendecido a aquellos que buscan atajos en la obediencia, no ha recompensado a quienes intentan seguirlo con un compromiso a medias, no ha validado a aquellos que le ofrecen sacrificios en lugar de obediencia. En los días de Noé, solo 8 personas fueron salvadas porque solo 8 personas obedecieron completamente. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, solo Lot y sus hijas escaparon porque el resto de la ciudad había decidido ignorar las advertencias de Dios. El cristianismo no es una religión de medias tintas. No se puede servir a Dios a medias. No se puede amar su palabra ignorando partes de ella. No se puede andar en su luz mientras se sigue acariciando la oscuridad. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. Seguir a Cristo implica negarse a sí mismo, tomar su cruz y caminar en una rendición total a Él. Dios está llamando a su pueblo a una obediencia total, no a una fe que selecciona qué mandamiento seguir y cuál ignorar, no a una devoción de conveniencia, no a un compromiso superficial. Él busca corazones íntegros, completamente rendidos, absolutamente sumisos. La historia nos ha demostrado que aquellos que intentaron seguirlo a su manera terminaron perdiéndolo todo. Saúl, Ananías y Safira, los fariseos, todos pensaron que su obediencia parcial era suficiente, pero Dios los rechazó. La hora de decidir es ahora, no después, no cuando sea más fácil, no cuando no haya presión. La obediencia no puede esperar, no hay espacio para la negligencia espiritual, no hay excusa válida para la desobediencia. Dios no acepta las mitades, no comparte su gloria, no se contenta con menos que una entrega absoluta. El juicio vendrá sobre aquellos que pensaron que podían negociar con su Señor. Solo aquellos que obedecieron completamente entrarán en su reino. Nada queda escondido de los ojos de Dios. No hay acción, pensamiento o intención del corazón que escape a su mirada. Aunque los hombres puedan ocultar sus pecados tras las apariencias, aunque la sociedad pueda aceptar lo que Dios aborrece, aunque la conciencia pueda endurecerse con el tiempo, la justicia divina no cambia. Desde el principio, Dios dejó claro que no se complace con aquellos que viven una doble vida. La trampa del pecado secreto es peligrosa porque envuelve al corazón en una falsa seguridad, haciéndole creer que mientras nadie lo descubra, todo estará bien. Pero la palabra de Dios advierte con firmeza: nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 8:17. El pecado que se esconde en la oscuridad tiene una característica devastadora. Engaña al que lo comete. Puede convencerse de que tiene todo bajo control, de que no es tan grave, de que Dios no lo juzgará porque aún asiste a la iglesia y mantiene una devoción aparente. Pero la Escritura es clara al decir que Dios no puede ser burlado, no se impresiona con las palabras, no se deja engañar por las apariencias, no se contenta con las acciones externas cuando el interior está corrompido. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Uno de los ejemplos más enérgicos sobre la seriedad del pecado oculto es el caso de Acán. Dios había dado instrucciones precisas cuando los israelitas tomaron la ciudad de Jericó. Todo lo que había en ella debía ser destruido, y el oro y la plata debían ser consagrados al Señor. Pero Acán pensó que podía desobedecer sin consecuencias. Tomó un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y los escondió bajo tierra en su tienda.
Creyó que nadie lo vería, que su acción no afectaría a nadie, que podría aprovecharse del botín sin que nadie lo supiera. Sin embargo, cuando Israel fue derrotado en la siguiente batalla, Dios reveló el pecado de Acán. Lo que había hecho, en secreto, trajo consecuencias para toda la nación. Su pecado no solo le costó la vida a él, sino también a su familia. No podréis hacer frente a vuestros enemigos hasta que hayáis quitado de en medio de vosotros el anatema. Josué 7:13. El pecado secreto tiene el poder de destruir no solo a la persona que lo comete, sino también a quienes la rodean. Afecta la relación con Dios, endurece el corazón e impide el crecimiento espiritual. Abre puertas al enemigo y finalmente conduce al juicio. Puede disfrazarse de muchas maneras: pensamientos impuros, envidia, amargura, codicia, orgullo, resentimiento, una práctica oculta, un hábito que permanece en privado, un comportamiento del que nadie sospecha, pero no importa cuán tarde o cuán escondido esté, Dios lo revelará. Él fue claro en su rechazo a aquellos que practican la hipocresía, a quienes Jesús confrontó duramente: a los fariseos, porque vivían una doble vida, porque aparentaban ser santos, mientras por dentro estaban llenos de corrupción. ¡Ay! De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Lo que el mundo veía en ellos no era lo que Dios veía. La religión externa no es suficiente cuando el corazón está contaminado. No basta con asistir a la iglesia, levantar las manos en adoración o citar versículos si la vida privada está marcada por la desobediencia. No hay un doble estándar que Dios acepte. Uno de los engaños más peligrosos del pecado secreto es hacer creer a la persona que, aunque no haya consecuencias visibles, Dios no está teniendo en cuenta la falta. Pero la paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia. Hay un tiempo para el arrepentimiento, pero si el pecado persiste, el juicio vendrá. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. El tiempo de la gracia tiene un propósito: dar la oportunidad de volverse a Dios. Pero si en 1900 lugar de arrepentimiento hay persistencia en el mal, la sentencia será inevitable. Dios ha dejado claro que aquellos que practican el pecado, aun cuando lo hagan en secreto, no heredarán su reino. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Este no es un mensaje para los incrédulos, es una advertencia para todos, para recordar que no basta con llevar un título cristiano si la vida refleja lo opuesto. Muchos han creído que pueden manejar sus pecados en privado para arrepentirse más tarde, cuando sea necesario, que dejarán aquello que desagrada a Dios cuando les convenga. Pero esta es una de las mentiras más destructivas del pecado. No puede ser dominado por la voluntad humana. Es como una serpiente. Cuanto más se tolera, más se enrosca y más difícil es liberarse de ella. Caín pensó que podía manejar la envidia que sentía por su hermano, pero Dios le advirtió que el pecado estaba a la puerta, acechándolo, y que su deseo era controlarlo, pero que él debía dominarlo. Génesis 4:7. En lugar de resistirlo, lo alimentó hasta que terminó en asesinato. Dios no expone el pecado para humillar, sino para salvar. Lo saca a la luz para dar la oportunidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Lo revela
para que la persona entienda que el camino que está siguiendo es de muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La gracia está disponible, el perdón es real, la restauración es posible, pero solo para aquellos que se apartan del mal. No hay justificación para continuar en la desobediencia. No hay excusa para seguir abrazando lo que Dios ha condenado. Dios no dejará el pecado secreto impune. No habrá excusas en el día del juicio. No habrá oportunidad de defenderse argumentando que nadie lo sabía, que nadie lo vio, que no parecía tan grave. Todo será revelado. Los libros serán abiertos. Las obras serán juzgadas. La verdad será expuesta porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Aquellos que confiaron en su religiosidad, pero vivieron en pecado, se sorprenderán. Aquellos que pensaron que podían engañar a Dios, descubrirán que sus secretos estaban a la vista de aquel que todo lo ve. No habrá dónde esconderse, no habrá argumento que valga. La tibieza, la obediencia parcial y el pecado secreto serán expuestos a la luz de la verdad divina. La pregunta final para cada uno de nosotros es ineludible. ¿Estamos viviendo una fe auténtica, una fe que transforma nuestro ser por completo, o nos hemos conformado con una sombra de cristianismo que nos dejará desolados en el día final? La decisión es nuestra y el tiempo apremia. No esperemos a que sea demasiado tarde para despertar a la realidad de lo que significa seguir a Jesús con todo nuestro corazón.